¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida nuevamente a Soluciones. Hoy en este Jueves Contable vamos a hablar de contratos y pagarés. Todo lo que usted quiere saber, vencimientos, forma en que le pueden ver la cara, cómo lo pueden transar, cómo zafarse, sus tiempos legales, todo lo que tiene que ver con contratos y con pagarés, hoy en Soluciones. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Soluciones, en donde como cada jueves, bueno, pues le tenemos a usted todos los temas contables, fiscales, todo lo que tiene que ver y que impacta directamente con la economía en nuestra sociedad. Y también, bueno, pues ahora estaremos hablando sobre los contratos y los pagarés. Si usted tiene alguna duda, mire, es momento de que tome lápiz y papel y anote, por favor, nuestras líneas de contacto. Más adelante en este programa, mi compañero Mario Lozano, junto con nuestro invitado e invitada, van a resolver sus dudas y sus preguntas. También, si usted quiere exponer su caso, puede hacerlo de manera totalmente libre y se puede comunicar a partir de ya. Nos puede llamar al 842-3500, ahí nos llama. Pero si usted quiere, también nos puede dejar su mensaje de WhatsApp al 22 83 13 97 86. A lo largo de este programa van a estar apareciendo nuestras líneas de contacto. También nos puede seguir a través de nuestra transmisión en vivo en las redes sociales oficiales de TV+. Le voy a dar una pequeña introducción. Hay distintos tipos de contrato y de esto ya estará hablando Mario con nuestros invitados, pero tan solo el 56.3% de nuestra población en México no cuenta con un contrato laboral. Es decir, el 56.3% de las personas en México no tiene un contrato debidamente reglamentado para poder trabajar. ¿Qué es un pagaré? Bueno, pues es un título de crédito y para esto ya estará hablando Mario con nuestros invitados. Voy contigo. Muchas gracias, Fey. Para hablar de ello, están en esta mesa de trabajo esta mañana la licenciada María López González, y espero no haberme equivocado. Estás en lo correcto, Mario. María, gracias, ¿cómo estás? Y Eric Basto Morales, bienvenido. Eric, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Mario. Gracias por venir los dos. Nada que agradecer. Y hablar de contratos y pagarés, debo decirle que me decía María que no entiende por qué tenemos los dos temas en un mismo programa, porque dice que los dos dan para mucho. Claro. Pero prometemos hacer una apretadísima síntesis, ¿verdad? De lo ya, que lo bajaremos totalmente a lo que la gente bajaremos, quiere oír. ¿no? Para que podamos entrarle. Exacto. ¿No? Y cuando hablamos de contratos, ya ven que a mí no me gusta obviar, es un tema como muy general, ¿no? Sí. Nosotros, ustedes, pues, los abogados, ¿no? Pero nosotros, en la cabeza, para nosotros un contrato es cualquier documento que firmas por algo y ya. Pero supongo que hay una definición correcta y tenemos que irnos entendiendo por ahí. Entonces, bueno, ¿qué es un contrato? Primero. Sí, Mario. Un contrato legalmente se define como un acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. Esa es, digamos, que es la definición legal, ¿no? La que está en el código. La que está en el Código Civil. Y ya los contratos pueden ser contratos o convenios, ¿no? Y hay diferentes tipos de contratos, pero para algo más común es un acuerdo de voluntades, ¿no? Donde una persona se obliga con otra y para un dar, un hacer o un no hacer. A ver, María, y entonces hay formatos, machotes, lo puedo hacer en una hoja blanca común, en una servilleta, ¿cómo? Pues mira, lo puedes hacer. Realmente un convenio, un contrato se rebustece de una validez siempre y cuando cuente con algunos elementos. O sea, no importa que tú tomes una hoja y lo escribas, siempre y cuando redactes que tú, en pleno uso y goce de tus facultades, vas a hacer, ceder o te vas a comprometer a, y la otra parte va a hacer esto o el otro. A ver, hay dos tipos de contratos, desde una como clasificación muy general. Y hablamos de contratos unilaterales y bilaterales. En el unilateral solamente una de las partes se compromete a dar, hacer o entregar, lo que sea. Y en el bilateral son ambas partes las que se comprometen a hacer y a dar o a recibir o a entregar, ¿va? Entonces, partiendo de ahí, si estamos hablando de un contrato bilateral, las partes tienen que establecer, vamos a llamarlo como sus declaraciones, quiénes son,
por qué están suscribiendo el contrato, qué es lo que se busca, tiene un objeto. El objeto de un contrato tiene que ser lícito, tiene que ser algo que se pueda suscribir en un contrato. O sea, no podemos hacer un contrato sobre una transacción ilícita o sobre cometer un delito, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer cosas que están dentro de los posibles que se pueden suscribir a un contrato. Una formalidad no hay, o sea, no te puedo decir que hay un machote y que tiene que ser tal cual, definitivamente no. Hay gente que sí los usa, que hay un machote y solamente le cambian el nombre porque ya tienen las características generales, como es un contrato de trabajo. Que es básicamente la parte legal. Exactamente, ¿no? o sea, donde digamos, la solamente... argumentación legal para protegerse, ¿no? Exacto, sobre todo pasa en los contratos laborales, o sea, donde la empresa ya tiene un machote en el que solo le va a cambiar el nombre del empleado, el horario de trabajo va a ser el mismo, le va a cambiar el salario quizá, pero realmente el enfoque y la dirección hacia donde va ese contrato es uno. El contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa es muy distinto a uno laboral. Tiene otros elementos, tienes que robustecerlo con otros datos para que sea válido. Pero lo que es muy importante es que para que un contrato tenga plena validez y no te lo eche abajo cualquier persona, es que cumpla con los requisitos como que lo suscriba alguien que sea capaz o que esté facultado para suscribirlo. La segunda, que no haya habido dolo, mala fe, un abuso por alguna de las partes. Y cuando se hable de pactar intereses dentro de un contrato, que estos no sean usurarios. ¿Ok? Esos son algunos elementos, bueno, que esté firmado también. Sabemos que hay gente que no sabe firmar, que no sabe escribir, bueno, que estampe su huella, pero que quede realmente constancia de que se está comprometiendo a y que está consciente de las obligaciones que está contrayendo. Yo preguntaba esto porque, y para allá quiero llegar en un momento más, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer efectivo ese contrato ante la ley? Si cuando se incumple y entonces no vaya a llegar con el MP y me diga, uy, hermano, no, pues Ya pasó. pues esto no me sirve, ¿no? Claro. De acuerdo. Y entonces puedo ser objeto de un engaño. Claro. ¿No? A lo mejor, no sé, si compro un coche a un cuate que lo está vendiendo en la calle y hace ahí un contratito y pues yo, según yo, está todo legal, Claro. pero le faltó una argumentación legal, una parte ahí que necesitamos ir entendiendo qué sí y qué no debe de contener. Pero a ver, antes de seguir con eso, me dicen contrato o convenio. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio? Digamos que el convenio es el género y el contrato es la especie. Dentro de los convenios, que son los que te crean, transfieren, modifican, extinguen, están los contratos que son los que crean y transfieren derechos y obligaciones. A ver, ¿podemos poner un ejemplo? Para términos, sí, para términos más cotidianos, lo que se utiliza es un contrato, ¿no? Los convenios son para otro tipo de transacciones, pero en el día a día lo que se utiliza son contratos. Como bien lo dices, cuando haces la compraventa de un vehículo, por ejemplo, andando un poco lo que dijo la licenciada María, los contratos pueden ser también tanto verbales como escritos. Por recomendación sugerimos que sean por escrito. Que verbal, ¿no? está muy difícil. Verbales, porque luego lo complicado es probar ante un incumplimiento qué fue lo que se pactó. Tu palabra contra la del otro. Pues es correcto. Entonces, eso que también comentas de la cuestión de que si alguien incumple sobre un contrato, el Ministerio Público no tiene nada que ver ahí. El Ministerio Público, digamos, que ve en cuestiones penales. El cumplimiento de un contrato se tiene que ver ante un juzgado civil. Pues peor. Ajá, peor, ¿no? Porque sí es un poco complicado la Pues sí, tramitología. mucho peor. Mucho peor. Pero sí se tienen que establecer ciertas cláusulas de qué es lo que quieres y qué es lo que vas a dar a cambio y qué vas a recibir. Digamos, si tú vendes un carro, entregas el vehículo y a cambio de eso recibes un pago, ¿no? Okay. Muchas veces suele suceder que esos pagos se hacen con cheques o algún otro tipo de documentos que luego vienen los problemas de fraudes, que el cheque no tenía fondos, que entonces ahí no estamos ante otro tipo distinto, estamos ante un fraude que es una cuestión penal. Porque digamos que el contrato no se perfecciona porque hubo una ilicitud en cuanto a la entrega. De origen, ya no fue un acuerdo de buena fe entre dos partes, ¿no? Exactamente. Pero a ver, por ejemplo, si voy a comprar un coche usado, voy a vender mi coche. A grandes rasgos, ¿qué debe contener el contrato para que sea válido y en una de esas pueda yo reclamar? Bueno, lo primero que debe contener, lo primero que todo contrato es el consentimiento. Y el consentimiento se plasma a través de las firmas, ¿no? Los contratos firman el documento donde se obligan a lo pactado dentro de las cláusulas. Yo te lo vendo, te lo entrego en el estado que está y tú lo recibes, ¿sí? En el caso específico de un vehículo, sí yo creo que sería importante como mencionar, o sea, en el día de hoy hay muchos delitos que
de venta y compra de vehículos, pero creo que sí sería importante mencionar qué vehículo es, cuál es el motor, cuál es el número de serie, por cuánto lo vas a vender, si el pago va a ser en una sola exhibición, si va a ser en dos, si va a ser por transferencia, va a ser en cheque, va a ser en efectivo, si va a ser en transferencia, a qué cuenta, a nombre de quién, qué fecha se va a hacer el pago. Esos datos son muy importantes porque a veces nosotros creemos que basta con que haya un contrato de te vendo y me compras, pero no pones una fecha cierta de pago y entonces de repente te pagó la mitad y la otra mitad ahí te la lleva y no te paga. Entonces es muy importante que estipules una fecha de pago, si es una exhibición, si son dos, que lo firmes, que se diga entre quién y quién es responsable, que de verdad se acredite que yo que te estoy vendiendo el vehículo soy la propietaria del mismo, ¿no? Claro. O sea, enséñame tu factura, dime que si eres tú, que el coche está en perfectas condiciones, porque pues una vez vendido, Sí, ya. o sea, es muy difícil que venga y te diga, oye, ya no le funcionó esto. Tú me lo compraste, ¿cómo estaba? ¿No? Sí. Entonces sí es muy importante que seamos un poco cuidadosos con eso, que revisemos realmente qué es lo que estamos comprando. Y pues es muy usual que la gente va y compra un formato de papelería y solamente lo llena. Sí, Yo, pero no fulanito, velas lo te que vendo. dice. Exactamente. No lees, ¿no? Exacto. Es un contrato genérico. Entonces sí es muy sencillo elaborarlo, pero sí es importante que estipulen todos los datos, por mínimos que sean, sobre el vehículo y sobre las personas que son parte de. Ahora, un contrato de renta, Sí. ¿qué debe contener? Bueno, deben de contener el lugar o lo que se va a arrendar, no el objeto, lo que se va a arrendar. Por ejemplo, en un arrendamiento de un inmueble para casa, habitación. Entonces tiene que especificarse el inmueble, los datos del inmueble, dónde se encuentra, la cantidad por la cual se va a hacer en reciprocidad del pago por las rentas, qué periodo se va a hacer, va a durar el convenio, puede ser por lo general son de un año, y en qué tiempo se van a pagar, los primeros 5 días de cada mes, los primeros 15, a final de mes, ¿no? Es muy importante que establezcan en qué momento se van a pagar y si el impago genera algún interés o no. O sea, eso también es importante porque luego lo cotidiano es que se atrasan en las rentas, pero no especificaron algún interés en caso de ese incumplimiento, ¿no? Si lo especifican, sí lo tienen que hacer valer. Igualmente es importante señalar dónde se va a pagar. Digo, hay personas que lo cobran dentro del domicilio que tú estás rentando, otras que piden que tú se los lleves al domicilio donde vive el propietario, otras te piden transferencia. También es importante que te entreguen un recibo de que estás pagando una renta. Claro. Ahorita, hace unos meses hubo por ahí un tema de que ahora es importante que la persona que renta un bien conozca los fines para los que se va a rentar. Porque si se comete un ilícito dentro del lugar, eso conlleva o puede conllevar a la pérdida de la propiedad de ese bien inmueble. Entonces es muy importante que ahora los propietarios se interesen un poco más en conocer quién va a vivir ahí y realmente para qué lo va a ocupar, ¿no? Entonces, sí, en estos contratos lo mismo. Vamos a hablar de las declaraciones generales de cada una de las partes, saber que efectivamente quien te renta el inmueble es alguien que puede rentártelo. ¿Por qué? Pues porque tiene la propiedad, tiene la posesión, es de su mamá y ella se lo permitió. Y tú que tienes la capacidad para cumplir con los gastos. Hay algunos contratos, por ejemplo, de este tipo, que te piden un depósito y tú crees que al finalizar el periodo o la vigencia del contrato te lo van a regresar. Y a veces no es así. Entonces tienen que ser muy claras las cláusulas de si te van a regresar el depósito, no te lo van a regresar, cuál es el monto que tienes que pagar, por qué lo tienes que pagar, si incluye servicios, si no incluye servicios, si tienes que dar alguna cuota extra de mantenimiento, porque a veces también son un poco engañosos. Te ponen la renta, pero no te dicen que tienes que pagar 1,500 de mantenimiento, más el portero, más no sé qué, y entonces cuando llega el mes siguiente y tienes Ya que es pagar una todo, la nota, ¿no? ¿de dónde sacas dinero? Sí, es ¿No? una la nota. Entonces son un poco engañosos en ese sentido. Entonces, tienes que preguntar todo y estipularlo bien en un contrato. Al final, eso es lo que a ti te protege. O sea, a ti como persona que vive ahí como renta y a ti como persona que va a rentar el inmueble. Y además que al finalizar el contrato, el inmueble tiene que lo tienen que regresar en las condiciones en las que lo recibieron. Si, o sea, no le vas a entregar una casa muy bien cuidadita, bien pintadita y te entreguen todo es un desastre la casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que suele suceder. Sí, porque pues también es casi parte de lo que dice el licenciada, que el depósito lo ocupan para hacer precisamente esas reparaciones, ¿no? Claro, Pero es no importante te lo dan. establecerlo bien en las cláusulas. Tiene que quedar claro. Que quedar Sí. exactamente claro. ¿Qué tal que tú le entregaste bien y de todos modos se quedan con tu depósito y nunca te dijeron nada? Ya. ¿Qué otros tipos de contrato hay? Contrato laboral, contrato de compraventa, de promesa de compraventa. Contratos de parcería. ¿Qué es el de parcería? La parcería es lo que hacen generalmente quienes se encuentran, tienen tierras.
Por ejemplo, ellos dan las tierras y ponen el ganado y ellos se comprometen a engordar el ganado, a cuidarlo, vacunarlo todo y al final se van en porcentajes en la venta de ese ganado. Okay. Ese es el contrato de parcería. ¿Es frecuente, perdón? ¿Es frecuente? Sí, en las zonas dedicadas a la ganadería Sí. Es muy común. ¿En el campo veracruzano se da? Es muy común, son muy comunes ese tipo de contratos, que por lo general lo hacen también de manera verbal. No, son pocos los que lo hacen por escrito, ¿no? Sí. Pero sí son comunes. Sí, también estamos hablando de gente que trabaja en el campo, entonces estas formalidades no son tan necesarias. Ya sabes, o sea, hay la confianza, yo te conozco, yo soy el ganadero, tú me rentas la tierra y pues trabajamos juntos. Entonces... Y dentro de los tipos de contrato, como también lo mencionó María, están los contratos unilaterales. Por ejemplo, la oferta al público es un contrato unilateral. La oferta al público son los que hacen los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Que dicen tal producto a tal precio. Por eso luego es común de que se equivocan en el precio y la gente exige que le respeten ese precio. Sí, claro, pues ahí dice, ¿no? Porque finalmente es un contrato. O sea, a pesar de que es unilateral, sí es un contrato y tiene la obligación de respetarlo. También las recompensas, por ejemplo, cuando alguien dice, o la autoridad, si me entregan para la tal persona una recompensa de tanto, ¿no? Eso también finalmente es un contrato. Se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se dé que le digan, sabe que fulano, la persona buscada está en tal lugar y que gracias a esa información la capturen, la localicen. Entonces esa recompensa también es exigible porque finalmente es un contrato. En el caso de los primeros que mencionaba Eric, tienen una vigencia. Por ejemplo, si yo te hago una oferta aquí, la vigencia es ahora. ¿Me explico? Si yo la publico, tiene una vigencia de hoy a 3 días. Si no le estipulo una vigencia, tiene 3 días, de acuerdo con el Código Civil del Estado de Veracruz. O sea, sí tiene una vigencia. Sí hay una vigencia. Entonces, siempre. Esa oferta, exacto. Si no te la digo, o sea, y estamos hablando ahora, es hoy. Si la publico son 3 días y si no, es la vigencia que yo haya estipulado. Por eso vemos que dice, bueno, televisión 1500 durante 3 días o del 21 al 25, de ese tipo de cosas. Ya. Entonces, por eso, como dice el licenciado Eric, estamos obligados a cumplirlo si lo lanzamos y lo hacemos público. Eso nos obliga ya. Ahora, todos estos contratos tienen evidentemente casi siempre una vigencia. Pero ¿qué pasa si se llega al día de la vigencia y no reclamas la validez, es decir, no ejecutas el término del contrato? A ver, yo estoy rentando por 1 año, vence el 1 de marzo. El casero no me renueva, pero tampoco me exige irme. ¿Puedo quedarme y hasta cuánto tiempo tiene prescripción ese término? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que venció y me exige abandonar? ¿Qué tanto tiempo es exigible el cumplimiento del contrato? ¿O siempre tiene esa vigencia y lo puede ejecutar? Bueno, el contrato es exigible a partir de que termine. ¿Pero no tiene un tiempo de prescripción? Sí, ahí voy para... Por ejemplo, en el caso de concreto, tú señalas, esta persona se terminó la renta el día 1 de marzo. Del local, y a partir del 1 de marzo, quien arrenda, sabes que ya retírate. Pero no me ha dicho nada. Pero no te he dicho nada, entonces se siguen generando rentas. Lo que pasa es que ahí hay que estar muy pendientes del clausulado. O sea, hay contratos que no te ponen como de, en caso de que concluya, bueno, te saldrás del inmueble, lo que sea, pero tiene una cláusula que dice, en caso de no dar aviso 1 mes antes de la fecha de vencimiento, se generará una renovación del contrato automática. Ajá. O que diga, bueno, en caso de que venza el contrato y al no existir uno nuevo, el contrato se vuelve indeterminado, por tiempo indeterminado. A eso hablamos, hay contratos por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Los determinados son los que tienen un inicio y un final. Y los indeterminados son los que inician hoy, pero no sabemos cuándo termina. ¿Okay? Ahí es muy importante revisar esas cláusulas. A veces pasa con los seguros que a veces contratamos en alguna tienda departamental o demás, es 1 año forzoso, pero si tú no lo das de baja, en automático se renueva. Entonces, eso es el caso. En el caso particular, lo que puede pasar es que tu casera llegue y te diga, oye, tienes que abandonar, y a lo mejor hay una cláusula en el contrato que diga que una vez que se te notifica, ¿no? De manera extrajudicial, tienes 1 mes para salir, ¿no? Ese sería como una de las opciones. Me brinca mucho el tema de los contratos verbales. Creo que todavía hay mucha práctica de contrato verbal. Sí. Claro. Pero, ¿cómo exigirlo ante la ley? Es decir, cuando alguien se pasa de rosca y tú le quieres exigir el cumplimiento verbal, ¿cómo hacerlo? Es decir, en este país nuestro a mí se me antoja, híjole,
permítanme la expresión, pero harto complicado. Sí, ¿no? Sí. es muy complicado. Es muy complicado porque tienes que establecer, señalar testigos y, Pues sí, y pero obviamente los- la otra parte también va a llevar testigos y va a decir que no. Pues sí, pues Digo, hay algunos que son más fáciles, por ejemplo, un arrendamiento que fue verbal, pues sí es más fácil porque finalmente el inmueble está a nombre de quien renta. Ese es ¿no? mi inmueble, yo quiero que te vayas. Exactamente. Te desalojo. Y ya. ahí aparte, depende de que fue verbal, pues sí hay manera de probarlo, ¿no? Sabes que ya quiero que se acabe, ya retírate mi inmueble. Pero hay otros tipos de contratos, como por ejemplo una compraventa verbal, ahí sí se complica un poco más la situación, ¿no? Dependiendo, ahora sí que el objeto que se va, el objeto del contrato es si es un poco complicado o no. Fíjate, déjame ponerlo en algo tan simple como esto. Vendo zapatos en mi oficina de catálogo. Y ya te los di y me diste un primer pago, pero los otros 2 pagos ya no. Claro. Ahí hay un contrato verbal. Sí. ¿Cómo te lo Y tú ya exijo? entregaste la mercancía. Legalmente, ¿cómo te lo exijo para que me lo pagues? Pues ahí Además de tenemos los recordatorios de... Y que luego- constante en cada y quincena. luego los queman en redes sociales, ¿no? Que ya es Sí, común bueno, que hagan pero, eso, ¿no? pero te queman en redes Pero- sociales y te vale gorro. Sí, 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 O sea, de acuerdo. el tema es cómo te obligo. Es complicado, sí es un tema bastante complicado, pero también, por ejemplo, en ese tipo digamos que ahí se confía más en la palabra, ¿no? Y en la, porque ese Pero no tipo deja de ser un contrato, no de deja acuerdo a ser lo que un ustedes me han contrato. platicado. Finalmente es un no contrato. deja de ser un contrato. De acuerdo, cumple todas las características de un contrato ¿Sí? verbal, ¿no? Y porque finalmente quien vende le entrega un producto Claro. y quien compra tiene la obligación de pagar por ese eso. producto. De pagar ese producto, de acuerdo, es un En la contrato. experiencia de ustedes, ¿qué tanto sucede y qué tantas posibilidades hay de ganar Por un contrato pleito de estos, verbal? verbal, pues tendrás que, mira, la verdad es que un contrato verbal, aunque no haya nada escrito, se perfecciona con una acción de dar o no dar, de hacer o no hacer. Entonces, realmente puedes contar con los elementos, como dice el licenciado Eric, necesitas. Yo le entregué, Sí, claro. O sea, a lo mejor tú tienes como, no sé, una nota de que lo compraste, un testigo de que se lo diste, los trae puestos. O sea, ¿me explico? Hay cosas, hay elementos que a ti te van a permitir demostrar que efectivamente tú cumpliste con tu parte y la otra parte no. que eso es a lo que le llamamos perfeccionar. Exacto. Yo Ya te lo te da puedo el decir, elemento ¿verdad? legal, ¿verdad? Exactamente. Y Que tú luego lo tienes que lo perfeccionar. complicado en ese tipo de asuntos es el monto, ¿no? O sea, enfrentarte a un juicio por un monto De no sé, 500 500 mil pesos. pesos, Sí, pues créanme que a lo mejor no conviene, ¿no? Pero si estamos hablando de otro tipo de cuestiones más caras, pues sí, claro, no. sí hay manera de probarlo y sí se puede ganar, ¿no? Antes de ir a la pausa, como tip de ustedes, de Domínguez Silly y Asociados, para la flota, cuando hagan un contrato, ¿en qué tienen que poner más atención para que no se los pasen a arder? Ok. Denos tips. Una, En 3 minutos. vigencias, o sea, de cuándo a cuándo te obligas. ¿Ok? Montos, cuánto vas a pagar, en cuánto tiempo, sobre todo, a dónde lo vas a pagar y a quién se lo vas a pagar. Si es un contrato bilateral, acuérdense mucho que es muy importante que ambas partes se comprometan. Si solo una de ellas se está dando, no es bilateral. Se queda Entonces, unilateral. hay que haber una igualdad, tiene que haber una igualdad entre las partes. ¿Qué te doy y qué me das? ¿No? Fijarse muy, muy, muy bien si la persona que está llevando a cabo el contrato, la persona con la que estás negociando, tiene la facultad para hacerlo. O sea, que realmente pueda suscribir ese contrato. Bien. Esos son los que yo les diría lo más importante. Y también otro importante es revisar el producto que vas a comprar. Por ejemplo, en un vehículo, revisar las condiciones mecánicas, físicas. Llévate un mecánico, Un ¿no? mecánico, Sí. porque luego te lo entregan, ahora sí te lo dan nada más para que llegues Al llavazo al y llavazo y ya. y Pero ya. sí hay que revisarlo bien, porque luego también se enfrentan a ese tipo de vicios ocultos, ¿no? Así se le denomina en el argot Igual en jurídico. casas, ¿no? Que Sí, ya, que tienen cierto aún deterioro. nuevas, aún recién edificadas. Exacto, materiales corrientes, Sí, que haya una garantía. Por ejemplo, en esos casos que exista una garantía real con el producto que te ofrecen. Por ejemplo, en una casa siempre hay un periodo donde pueden salir vicios, ¿no? Que realmente no son vicios intencionales, pero que No. surgen por la construcción. Sí, por que una se acomoda, ¿no? mala Como le Exacto. llaman ellos, ¿no? Que hay un cierto asentamiento Sí. de la Exacto. vivienda. Y, De acuerdo. bueno, a lo mejor sale una grieta ahí que no es estructural, pero que Que se tú resane. no la quieres y entonces tienen que ir a resanar. Y, Así Ver es. si ofrecen una garantía, durante cuánto es la garantía, con quién haces efectiva tu garantía. A veces compramos un producto y se descompone, pero la garantía ya no es en la tienda, sino directamente con la fábrica. Entonces Ok. eso también es importante. Vamos a tener que ir a una pausa, antes vamos con Fe y regresamos. Estamos platicando con María López González, con Eric Bastos Morales, de Domínguez Silly y Asociados.
Vamos contigo, Fey, y regresamos después de la pausa. Muchas gracias, Mario. Y bueno, ya que Mario junto con nuestros invitados también platicaban de cuando existe un convenio y existe un contrato de palabra, fíjense que el 70% de los mexicanos pide un préstamo. De ese 70%, el 38% pide préstamos a familiares y amigos, lo cual es un préstamo informal porque no hay un convenio por escrito, quedan de palabra de pagar. ¿Y esto a qué lleva? Bueno, pues a que de este 38%, el 23% termine en problemas legales. Es decir, se rompe, se termina la relación familiar, se dejan de hablar y que provoca, bueno, pues que una parte no quiera pagar o que la otra parte cobre el día que quiera. Bueno, esto es lo que conlleva a veces hacer un convenio de manera informal. Vamos a una pausa y regresamos con más de Soluciones. Estamos de regreso en Soluciones. Hoy estamos hablando sobre los contratos y los pagarés, qué son, cómo funcionan y de qué le pueden servir a usted y qué problemas le puede evitar más adelante. Bueno, comuníquese con nosotros al 842-3500, nuestra línea telefónica. Envíenos también un mensaje de WhatsApp al 2283 13 97 86. Usted renta o usted, bueno, también presta algún servicio. ¿De qué le serviría tener un contrato o un pagaré? Bueno, pues de eso estamos hablando hoy. También síganos a través de las redes sociales oficiales de TV+. Ahí se queda la transmisión en vivo de este programa, pero también usted más adelante la puede compartir, puede etiquetar, puede resolver sus dudas. Así que voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Estamos platicando con María López González y Eric Pasto Morales, ambos de Domínguez, Silly y Asociados. Y hablábamos de los contratos, déjenme entrarle al pagaré. Pero antes de entrarle al pagaré, denme chance de sacar un parcito de preguntas, ¿me ayudan? Adelante, claro. Mario. Sí. Pedro de Jico, ¿el pagaré o la letra de cambio caducan? Sí, caducan. Tienen, bueno, se le llama prescripción. Prescriben a los 3 años, pero prescriben la acción cambiaria directa. Eso quiere decir que los pagarés traen aparejable ejecución. Con un pagaré inician un juicio y con eso te embargan. Esa ejecutabilidad prescribe a los 3 años, pero la acción para hacer el cobro de pesos prescribe a los 10 años. Oh, o sea, Sí. firmas un pagaré y años. estás bien Sí, adentro. o sea, 10 años pueden todavía hacerte un cobro. No el embargo. No, el No, embargo solamente son 3 años. ¿A partir de la fecha en que se firmó el pagaré o a partir de la fecha en que te comprometiste a No, pagar? pero a partir de la fecha de su vencimiento. Ajá, de la Ok. exigibilidad del pagaré. A partir de ahí, si no cobraste y no embargaste en 3 años, ya no puedes embargar. Puedes, Sí, puedes cobrarlo. puedes cobrarlo a través de un juicio ordinario mercantil y al final obtener a lo mejor una sentencia favorable. Ok. Ahí 10 años. Sí. Hola, buen día. Tengo una pregunta para el tema de contratos y pagarés. ¿Se puede obligar a que se cumpla con el pago de alguna recompensa? Sí, sí se puede. Es lo que comentamos en un principio. La cuestión de las recompensas es un contrato unilateral. Una parte se obliga a dar cierta cantidad de dinero cuando se cumple una condición, ¿no? La entrega a alguna persona, encontrar algo, etcétera. ¿Y cómo le haces? Bueno, se tiene que promover una... es que hay un digo, en la realidad hay un ejemplo del asunto del feminicidio de una niña en la Ciudad de México, Sí. que la tía fue la que denunció y gracias a ella que encontraron a esas personas, ¿no? Pero al final creo que ya la fiscalía ya no le quería pagar esa recompensa. No, porque dice que fue un trabajo de que fue un inteligencia, trabajo de inteligencia y no que la lo de ella elaboró. fue Pertenece a ella. circunstancial. Exactamente, entonces ahí sí podría ella promover, digo, no sé las condiciones por las cuales se ofreció la recompensa, habría que verlas y que en sí, si la información que dio ella fue la adecuada para la captura de esas personas o no. Entonces, si se cumplen los requisitos, sí podría ella promover
o la persona que está interesada en promover un Pero ¿cómo juicio. pruebas Cumplimiento. que lo dijiste, en qué día lo dijiste, cómo lo dijiste? Ahí hay una declaración. O sea, Sí. en el caso particular hay una declaración que tuvo que haber hecho esta señora donde explicaba los elementos o lo que ella sabe o lo que conoce acerca del caso en específico. Y eso debe estar integrado al expediente. Esa es una ¿Y si prueba no? de cómo ella estuvo ahí. Digo, hay una cuestión de medios. Sí, totalmente. Exacto. Supongo que derivó en una cuestión judicial. Sí. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, es fácil. Se hacen los registros de llamadas. Pues yo llamé, yo di las características, yo a lo mejor quedan los registros ante quien se promovió y ahí se podría probar esa cuestión, ¿no? No, acá en este caso en particular, el que tú ponías, Sí. la señora nos llamó, se encontró presuntamente pues Ajá. a elementos policíacos y les dijo, oigan, Ahí está. qué bueno que los veo porque aquí Exacto. está. Claro. Pero entonces tendría que estar asentado una bitácora de la propia Del autoridad, informe que rinde la el policía. informe que ¿no? rinde la policía, que también se integra a la carpeta Exacto. de ¿Quién dijo? investigación. ¿Qué dijo? ¿No? Y que tiene que ver con la cuestión de la flagrancia y todo, para si la captura fue o no conforme a derecho, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que ahí sí podría probar si ella tuvo que ver o no con esa captura. Con la ¿no? información Bien. proporcionada. Pasamos a los pagarés. Sí, Ah. bueno. Yo decía en el camerino con Fey, pero es que el pagaré también es un contrato, ¿no? ¿O no lo es? Los pagarés pueden derivar de un contrato. Muchas veces, ahora vamos a la cuestión de contratos mercantiles. Puede ser que en un contrato establezcan que se obligas a tal cantidad, a pagar cierta cantidad en plazos y a su vez te hacen firmar pagarés. En la práctica es más rápido hacer valer el pagaré que el contrato en sí, porque como te comenté en un principio, el pagaré trae aparejada ejecución. ¿no? Entonces, sea, exigibilidad. para los abogados es más fácil ir y demandar el pago, el cobro del pagaré y, O te embargo. y embargarte, exactamente. Pero ahí la vía es distinta. O sea, la exigibilidad de un pagaré lo vas a hacer vía mercantil. El cumplimiento de un contrato civil. lo vamos a hacer vía civil. Entonces, eso es importante que la gente ubique cuál es la vía en la que tiene que ser exigible. Pero que uno es más rápido que el otro, uno es Sí, mejor claro. que el otro. El pagaré tú ya tienes ahí Ayúdanos, la porque tú sí cantidad. sabes, María. Con el pagaré tú ya tienes el monto que te deben y ya, o sea, tienes todos los elementos para demostrar que te deben. O sea, que te Tú me se compromete. firmaste, Tú me aquí firmaste, está, me dijiste que me ibas págame. a pagar esto en esta fecha y no me has pagado. ¿Por qué yo puedo probar que no me has pagado? Porque yo tengo el pagaré. Si tú ya me hubieras pagado, yo te hubiera dado el pagaré. ¿Y qué pasa si te pagué y te quedaste con el pagaré? Ahí ya puede haber un delito de fraude. Sí, pero ¿cómo pruebo, es que, te lo- bueno, ¿cómo pruebo que te pagué si te lo di en efectivo? O sea, para que no me den la vuelta. no hay que- recibo. Bueno, es que si tú le hiciste una transferencia, no. Llegué, le pagué en efectivo y me dijo, luego te lo doy porque no lo traigo. Eso es importante y a lo mejor a tu auditorio que lo sepan. Si deben y firmar un pagaré, tienen que hacerle a la entrega del dinero la devolución Si no, del no. pagaré. Si no, Sí, no si no, entreguen. no. Nada de que mañana, precisamente por eso, porque el pagaré es una prueba preconstituida, se le llama en el argot jurídico. Quiere decir que ese es válido salvo prueba en contrario, ¿no? Y cómo si la firma es tuya, si tú dices sí lo firmé, pero el problema es cómo demuestras que le pagaste Pues y que no te dio el pagaré, es ¿no? que sí hay 2, 3 que se pasan. Sí, definitivamente. Sí, sí existen los casos en los que hacen un cobro doble. O sea, ya te pagué, pero yo sigo con el pagaré y te lo vuelvo a cobrar porque yo tengo el documento. No, pues está... Sí, entonces sí Sí, es la es común. importancia de que le den los pagarés y estos se destruyan a su vez. Tampoco que los tengan, porque si los pierden, alguien más puede hacerlos exigibles. Así es. si ya lo pagué, ya me lo diste, lo rompo. Rompo y lo tiro. Ahí fue. Exactamente. Ni de recuerdo. No, No. no. No, porque No, un no, pagaré no. por ahí mal colocado sí lo pueden extraviar. 10 años, acuérdate que son 10 años. 10 años es un Entonces, muchísimo tiempo. ¿no? Muchísimo tiempo. sea, Y sí, además 10 perdón. años de intereses también, porque van generando intereses mes con mes. A ver, pero ¿qué pasa si en el área de intereses no pacté ningún interés? el de ley El interés legal que es el 6%, es 6% anual. O sea, cuando no se establece un monto de intereses, se van por el interés legal que es el 6% anual. O sea, de todas maneras, De todas maneras, te puede es un quedar. punto 5% mensual. Es correcto. Exacto. El tema de los intereses es muy interesante. Ahorita comentaba Fey que justamente estas transacciones que se hacen de manera verbal, yo te presto, eres familiar y lo demás, a veces se prestan a que los intereses no sean los de la ley y que sean intereses mucho más altos. 10, Y eso es 12. usura, eso es una figura que se llama usura. Si está arriba del 6, ¿es usura? Sí,
A ver, la usura tiene elementos muy particulares. Para que una cuestión se considere usuraria o un interés se considere usurario, tiene que haber una ventaja. O sea, que tú te estés aprovechando de alguien por una necesidad imperante o porque exista un desconocimiento o porque la persona de verdad tenía en ese momento una necesidad de urgencia y tú tenías la capacidad de darle el dinero, entonces abusaste y el interés es del 30%, del 40%. No, bueno. Es usurario a todas luces, ¿no? Entonces, sí, está muy por encima del legal, que es el que está vigente, que es el 6%, pero sí es muy frecuente la práctica de la usura, no solo en nuestro país, en otros países también. El tema en México es que no está tan regulado como, por ejemplo, en Uruguay. ¿Okay? En Uruguay hay una ley específica, en México no la hay. Entonces, en México tenemos la usura como civil y como penal, pero consiste siempre en un abuso por parte de quien presta y un desconocimiento por parte de quien recibe. O sea, ese es el elemento principal, que haya un abuso o un desconocimiento. ¿Okay? Entonces, eso es importante en los préstamos. Oye, O sea, ¿qué pasa con los bancos que te cobran el 35? ¿Los intereses del banco son usurarios? Sí, están muy por encima de la ley, Pues, sí, pero 6 nadie veces arriba. nos hemos tomado el momento de irnos a un juicio contra el banco porque sus intereses son usurarios. O sea, están muy por encima de O la sea, ley. de un lo que me dices es 6%. que si me voy contra el banco por ese interés usurario, ¿lo puedo ganar? Si está debidamente fundado Sí. y motivado, sí. Sí se puede ganar. De hecho, O sea, si voy con ustedes, ¿no? Como- Totalmente. No sé de asociados lo Sí, ganamos. eso es lo que me quieres decir, ¿no? como dice la Licenciada María, todavía en cuestiones de usura estamos en pañales en México. Ya ha habido criterios de la Corte donde establece que los jueces tienen la obligación, aunque no se lo pidan, de reducir los intereses cuando estos son usureros, que están por encima de la ley. En términos, hay un doctrinario que dice que la usura es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? O sea, te explotas, te sobreexplotas con ese pago de intereses por esa necesidad que tenía. Entonces, hay criterios de que dicen que esos intereses el juez de oficio lo podría reducir, ¿no? Pero hay que promoverlos, hay que hacer un juicio, hay que... Ok. no es de petición de que yo por quiera me los tan altos y solito me los bajen, ¿no? O sea, hay que promover, ¿no? Quiero entender que un pagaré es más fácil que un contrato en términos de lo que debe de contener. Pues es que es más conciso. O sea, es muy claro. Te voy a pagar tanto en tal fecha. O sea, ¿qué más necesitas probar que eso? O sea, el te debo, te pago en tal fecha. Un contrato tiene muchos más elementos que hay que analizar, pero el pagaré, por su simple existencia, ya se rebustece de una validez, de lo que decía Eric, es una prueba preconstituida, o sea, ya está hecha, ya no necesitas agregarle ningún elemento ni probar que efectivamente, digo, ahí podemos entrar en el tema de que digas yo no lo firmé, y entonces, bueno, ahí hacemos una prueba No, grafoscópica, caligráfica y entonces y y ahí shalala, sabemos ¿no? si sí o si no, pero por la simple existencia del pagaré existe una obligación de un pago. Es decir, un pagaré es ponerte la soga al cuello. Sí. De hecho, en juicio, cuando demandas el cobro de un pagaré, no exhibes mayores pruebas que el ¿Que el pagaré? Solamente el pagaré. Y ya dices que en caso de que objete la autenticidad, ya ofreces un perito, una pericial en grafoscopía. Pero si no dice que no es su firma, no las conoce, el pagaré en sí es una prueba preconstituida. No hay manera de No hay zafarse. manera. De manera. ¿Hay prescripción? Sí, en el pagaré lo que nos decía Eric son 10 años. 10 años. O sea, 3 Y años, 3 para, años para la ejecutabilidad ejecución. y 10 años para el cobro de pesos. Está cañón. Sí, sí Así es. O sea, por eso es importante que no firmen sin leer, ¿no? Porque luego también los contratos en la parte de abajo traen incrustado algún pagaré. ¿no? Ya. O sea, tú firmas tu contrato y al final... ¿Y viene crees un que es pagaré. contrato y al final estás firmando un pagaré? ¿Sabes en dónde es muy común? Bueno, yo lo he visto en Jalapa. Cuando firmas un contrato de arrendamiento, viene aparejado, por ejemplo, si firmaste un contrato de arrendamiento por 6 meses, ese contrato viene acompañado de 6 pagarés. Entonces, cada mes que tú pagas tu renta, te regresan Te regresan tu pagaré, Y así, como un recibo. Como un recibo, hace las Ya. veces. Pero también es importante que luego no les devuelven esos pagarés. Ahí sí tienes que estar muy pendiente de que te entreguen tu pagaré. Oye, vendo ropa y zapatos por catálogo. Sin firma de un pagaré, ¿cómo puedo hacer para que me pague? Pues es lo Pues complicado. rezar. No, Sí. que empieza a firmar sus pagarés. Pues sí, a lo mejor digo, sí sería bueno que les hiciera firmar pagaré a sus clientes, obviamente con obligación él de que una vez que le paguen se los devuelven, ¿no? Claro. Es que si no, no Por hay lo menos forma. un recibo, Sí. o sea, una hojita que diga recibí de tal esto y esto y esto, que equivale a la cantidad de esto. Y que me Y comprometo me a comprometo pagar a pagar en en tal tiempo. tanto. Es una hojita muy sencilla. En un tantas formato muy exhibiciones de sencillo, tanto, ¿no? justo. Exactamente. Sí, y ya pues ella tendrá que entregarles uno de recibí la cantidad de, con fecha tal,
por este pago. Pero, Es ¿sabes? muy Eso nos sencillo. ofende a los mexicanos, porque entonces, ¿qué? ¿Entonces no me tienes confianza? La respuesta Entonces, es- ¿para qué me vendes? ¿Qué no Sí. crees en mí? Si aquí estoy, no me voy a ir a Brasil. Pero, claro. pero ¿No? son los datos duros que nos daba Feye. O sea, Hay le prestas, estadísticas. es mi familiar, no me va a quedar mal, y al rato se Y es el empiezan los primero. problemas. Son los Es el primero Y que son te las queda relaciones mal, que se pierden ¿no? con mayor facilidad por este tipo Claro, de la familia es lo transacciones. primero que se pelea. Sí, entonces yo creo que mejor por papelito, que conste por escrito, para así evitar malos entendidos, ¿no? Incluso hasta manejar una de, bueno, esto es para que sepas cuándo me vas pagando y así ni se me olvide y no te cobre doble. O sea, también hay que ser inteligentes y manejar una estrategia Es un buen distinta. choro, ¿no? Claro. Sí. O sea, esto es por tu bien, mira, yo lo anoto aquí y entonces ya sabes cuándo me pagaste y no tenemos este problema. y Sí, tal. claro que yo te voy a contestar. No, pero yo aquí llevo mi libretita donde anoto No, cuánto no, te pero yo pagué. también la necesito y ahí te la llevas y ya le Ya das a nos firmar vamos. y listo. Sí. Claro. Digo, Por final- tu bien, al final del día. Finalmente, Ay, mira qué linda. Finalmente el vendedor es el que pone sus condiciones, ¿no? Claro. Claro. Sí, ¿no? O sea, así Sí, si debería de quieres mi ser. producto, es así. Claro. Es así cuando haces un contrato de agua, de luz, o sea, yo te doy el servicio, son mis condiciones y fírmalas, ¿no? Que Y bueno, si ahí quieres, esos si contratos ya están hechos. Esos no puedes modificar. No, de acuerdo, nada. pero tiene el mismo sentido. Sí. ¿no? Claro, totalmente. Lo que Eric nos quiere decir es que tiene el mismo sentido. Es decir, Así es. si tú estás recibiendo un servicio, un bien, Y tiene un costo. y tiene un costo, y tiene un compromiso, y tiene unas condiciones, y se tienen que cumplir, punto, ¿no? Volvemos a las obligaciones y a los derechos del contrato. ¿A qué tengo derecho yo y a qué te obligas tú? Punto. Pues entonces es más fuerte tener un pagaré, ¿sí, no? Sí, 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 sí. sí, o sea, digo, más fuerte en cuanto a su exigibilidad, o sea, Sí. Es más prácticamente fácil que- inmediata, ¿no? Es más fácil que tú recuperes tu dinero con un pagaré firmado. con un contrato. Digo, no quiere decir que con un contrato no lo puedes hacer. Digo, a lo No, mejor... pero el contrato te puedo argumentar una serie de cosas, de incumplimientos, Claro. Y el entrar proceso en periodo es de mucho más largo pruebas, para. ¿no? Así te- Claro. El tipo de contratos es muy común también en los contratos de prestación de servicios profesionales, ¿no? Contratas a un contador, un abogado que te haga cierto trabajo y el profesional te cumple, hace su trabajo y al final el cliente ya no le quiere pagar, ¿no? También es muy común. Entonces ya con ese contrato se puede hacer efectivo demandar por la vía civil, pero ya Cumplimiento. tenemos algunos casos así, pero el problema es el tiempo que se lleva. O sea, no trae aparejada ejecución, entonces no puedes embargar sino hasta que haya una sentencia. Uf, y ahí te la puedes ahí te pasear. llevas muchos meses, Pateas el bote un rato, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, En cambio, con el argucias pagaré, legales. embargas y ya la gente, cuando se siente que está embargada, paga más Paga. rápido. Sí, ¿no? Claro. De acuerdo. Ahora, pero no es inmediato el embargo. Si yo te exijo y si no me pagas, te embargo. No, sí, la diligencia se llama el acto de exequendo. Esa diligencia, Es decir, yo llego, perdón, llego y demando. Oiga, juez, aquí tengo este pagaré que fulano de tal no me pagó. Vengo a solicitar que se pague. sí, ellos comisionan a un actuario judicial y va en compañía de quien promueve. Y esa diligencia se llama diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. En el mismo van y le dicen, Paga. tienes un adeudo, viene aquí a quien le debes, págale. No tengo, ok, te voy a proceder a embargar. Cuando ya proceden al embargo, primero le dan el uso de la voz al deudor, le dicen, tú señálame qué bienes quieres que te embarguemos. Obviamente casi siempre dicen que no, entonces ya el derecho pasa al actor, a quien le deben, y él dice, no, pues yo señalo tales bienes para embargo, y ya queda sentado en una diligencia que realiza el actuario, y ya posterior a eso le hacen el emplazamiento a juicio, y ahí mismo le notifican que está demandado. Es prácticamente así de rápido. Sí, pero ese embargo es precautorio entonces. Es precautorio, sí. Porque ya después en el juicio puedes pagar Exactamente. y Y ya tus no hay bienes se embargo. regresan. liberan los Sí. bienes. Es decir, esos Así bienes es. son embargos embargo precautorios. precautorio. Sí. Pero sí se los llevan en ese momento. Si son bienes muebles, o sea, digo, si es una casa, pues no, nada más queda sentado en el registro público de que Ok. se encuentra embargado. Si son bienes, por ejemplo, un carro, sí se lo pueden llevar en el momento. Sí, que se o que puedan la tele, trasladar, o que el Ajá. estéreo. refri. Pero también quien se queda con eso tiene ciertas obligaciones de Pues cuidarlo, claro. Como te lo llevas, me lo Y entregas. tiene que ser un equiparable en monto. O sea, no me puedes deber 2,000 pesos y yo me llevo el refri, la tele. No, el bueno, micro. no. O sea, tiene que ser un equiparable en No, monto. no puede ser en exceso. Exacto. Tiene que ser en el monto que te debo. Exacto. Puede ser hasta 3 veces del monto, O sea, sí puede ser en hasta exceso. 3 veces. O sea, es exceso. Ajá, pero por decir, O sea, son te debo 2,000 2 y te pesos. llevas una tele de 10.
Ajá, pero, Pero por, ya, la, no te puedes pero llevar por la otra cuestión de la depreciación que existe de ese bien Ya. mueble, ¿no? Para que ya al final de un año ya no vale, esa cantidad vale menos, entonces por eso te permites hasta 3 veces su valor, pero no Para más de eso. protegerte de eso. Exacto. Sí, para que no pierdas tú. Sí, así es. Entonces, sí es por eso es la importancia la rapidez de un pagaré, ¿no? En cuanto a su ejecutabilidad. Entonces, para quien va a proveer un bien o un servicio, es mejor siempre pedir que se firme un pagaré y quítate de broncas, ¿no? Que además es mucho más sencillo. Digo, si no tienen conocimiento jurídico, a lo mejor Sí, no tienen la cómpralo. oportunidad, En la propiedad. compras un pagaré y lo Sí. llenas. O una hojita en tu computadora, o a mano incluso. Sí, pues el a pagaré te tal lleva de la persona, mano, ¿no? Claro. Sí. Un contrato El es algo pagaré. más complicado. O sea, ya lleva más Claro. elementos, es más extenso. Y le puedes dar la vuelta Pagaré no. legalmente, ¿no? Ah, le faltaba aquí el... Hubo abuso, hubo violencia, hubo dolo. Hubo mala y fe. algo mala Pero fe. también viendo la otra parte, sí es importante que cuando paguen exijan que le devuelvan su pagaré. Sí, o sea, no entregues Siempre. la lana si no te dan el pagaré. Dando y dando, ¿no? Punto. Sí, O sea, Siempre. eso es fundamental. es fundamental. Porque si no te lo van a seguir exigiendo una y otra y otra. y Claro. otra vez. Exactamente. Como pruebas, Sí, de acuerdo. ¿no? Sí, Digo, a lo mejor con un cheque, a lo mejor con una transferencia electrónica puedes tener más chance de pelear. Pero si lo diste en efectivo y no te dieron el pagaré, estás Que bien es lo más pelado. usual. Cuando Es lo hacen más un usual. pagaré, Estás es un pelado, pagaré. ¿no? Sí. ¿Cómo le haces? Sí. sí, definitivamente. Te quedas en indefensión. Sí. Sí, le das la oportunidad a tu contraparte de que te reclame el pago en reiteradas ocasiones. 100%. Entonces, ni para poner en los espacios en blanco 0 intereses. O la rayita El de que la ley, ponemos. tú puedes no ponerlo, pero el interés legal existe y es de un 6% anual. Va de todas maneras. Sí. Aunque tú no lo pongas por escrito, existe y es un interés que va aparejado. Ni aunque le pongas la rayita ahí donde dice intereses de que no va a haber. Bueno, si tú no quieres cobrar interés, puedes no cobrar interés. Pero tienes que determinar. O sea, el pago de intereses será por un 0%. O sea, que es- tú expresamente estipules que no va a haber un pago de interés, va. No, pero es que el pagaré dice, ¿no? Y se pagará un interés de... Sí, le puedes 0%. rayar ahí. Después, si le rayas, Nulo. ya no va ni el legal. Sí, sí. De acuerdo. Porque ya tú estás diciendo yo no, No te voy voy a a... cobrar. Pero si lo dejan en blanco, No, pues te ponen lo que sea. o bien el O te, 6%. o te traban con No el necesita 6. llenarlo, ajá, con el 6% anual. Que realmente es poco, ¿no? O sea, 6% anual no es tan gravoso. Dependiendo del monto. Bueno, dependiendo. ¿no? Dependiendo del monto, sí. Sí, estamos hablando de mucho dinero, Si sí estamos es, hablando de millones, pues sí, No, sí, pues es algo. sí es mucho. Pero ¿a poco se firman pagarés por millones? Pues yo no he visto a uno, pero no dudo que exista. Sí, se firma. De hecho, cuando haces un movimiento por ejemplo, vas a hacer una compra, un voucher, ahí te dicen pagar y lo que firmas es un pagaré. Es un pagaré. Es un pagaré. Sí. Entonces, dependiendo del monto, puede ser, lo que compres es lo que firmas, ¿no? Claro. O sea, sí, Pero no lo entendemos tampoco así. no lo entendemos Si así. los vouchers entendemos cuando firmamos con la tarjeta de crédito que lo que estoy firmando es, sí, esta es la cantidad. No, pero lo dice, o sea, el dice voucher lo pagaré. dice. No, pagaré, yo sé que lo dice, bla, pero bla, bla. nosotros no. No, ajá. No. Acuérdate que nuestra no cultura leemos, ese es el problema, a eso no ibas. leemos. María, no leo. leemos. No leemos. Sí. Entonces, creemos que es muy fácil. Tú vas a abrir una cuenta en un banco, firme aquí, te dan un bonche de estas hojas para firmar y nunca lees lo que dice. De acuerdo. Ves una tabla de amortizaciones y estas cosas y dices, puta, qué flojera, no, ni para que me explique porque ya me tengo que ir. Y firmas y firmas y firmas. Y a la mera hora estás bien pelado. Pero eso es en todos los contratos, ¿eh? O sea, en general a la gente le da una pereza mental leer un contrato de lo Pues que sí, sea. pero por eso nos metemos en problemas. ¿no? Pero no sabes, sí. Por o sea, eso. no leemos ni el de Telcel, ni el del banco, ni el de la renta. A ver, ¿en dónde puedo elaborar el contrato y cómo hago el pagaré? ¿Compro los que venden en las papelerías o ante alguna autoridad? Los pagarés en cualquier, o sea, en una papelería esos se sirven. Son los formatitos, solamente tienen que ir llenando los campos que establecen ahí, que es el nombre a quien se le va a pagar, el nombre de quien debe, el monto, ¿La fecha? y el lugar de pago. Son los elementos y la firma. Puede como dato adicional agregar un aval, que es quien se compromete a pagar en caso de que el deudor principal no quiera pagar. Es un pago solidario. O sea, si el licenciado Eric no paga y yo soy su aval, yo estoy obligada a pagar la cantidad que él se Y si compromete. no, lo ejecuto contigo. Sí. Si él no Conmigo o paga, con él, es una responsabilidad solidaria. si él no paga, entonces te embargo a ti.
puedes. Exacto. O a lo ¿Así mejor de plano? yo no Sí, pero yo tengo, estoy dando la a lo autoridad mejor yo para no hacer tengo todo. bienes, pero el aval sí, entonces van sobre los bienes del aval. Ha pasado que hay cuates que tienen préstamos en instituciones de, por ejemplo, el IPE, ¿no? Y pum, te mueres. Y entonces el IPE dice, bueno, pues sí, pero pues, alguien me lo tiene que pagar. Sí. Y se va sobre el aval. Sí, sí, ¿no? definitivamente. Sí, por eso Se también murió hay que tener Pedrito, mucho pero a ver, cuidado. Luisito, Sí, ese también es otro tema de ¿No? que le firmas de buena gente a alguien como aval y al rato ya estás embarcado en un adeudo que no Sí, que fue no te tuyo, corresponde. oye, es como si tú lo hubieras firmado. Es decir, Exacto. En la todo. exigibilidad es la misma, el compromiso es el mismo, Sí, y le vas a recordar hasta el sí. Y te vas a tuétano a tu arrepentir compadre, toda la pero, vida Sí. de haber pero firmado. ya estás adentro, ¿no? Sobre los pagarés también es importante que si son varios que se van a firmar, hasta arriba viene 1 de 2, o sea, si son 10, por ejemplo, que le pongan 1 de 10, 2 de 10, 3, así, Ok. para que sepas cuáles son, se van venciendo pues, Exacto. por la fecha de Y su que hay un vencimiento. límite, o sea, que son 10, por ejemplo, Ya. no que pueden ser 15 después. Ok. Exacto. Vamos con Fey, Sí, bueno. para que cierre Fey. Vamos contigo, Fey, y regresamos a despedir. Muchas gracias, Mario. Y bueno, pues como mi comentario final, recuerde usted, el 70% de los mexicanos pide préstamos y el 38% va a dar con problemas legales por pues prestar dinero entre familiares y amigos de manera informal. Acuda usted con los expertos y los esperamos la siguiente semana con nuestro martes legal. Estaremos platicando sobre los criminólogos en las escuelas. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey, y agradecerles, María, Eric, que hayan estado aquí. Saludos a Miguel. Los saludamos de tu parte. Cualquier cosa, Domínguez, Sili y Asociados son extraordinarios abogadas y abogados. Gracias. Les aprecio mucho que estén aquí y, por supuesto, sus teléfonos han aparecido en la pantalla. Cualquier cosa los estarán consultando y si nos llega a nosotros, de inmediato se las pasamos a ustedes. Claro que sí. Muchas Estaremos gracias. felices de Gracias poder por la ayudarlos. invitación. No, gracias. Vengan más Gracias ya por que Miguel todo. los deje venir más seguido. Más, sí. ¿Eh? Así va a ser. Estaremos por aquí más seguido. Bueno, me dice el productor que tenemos otros 2 temas pendientes con ustedes. Perfecto. Sí, claro, ¿No? con gusto. Estaremos por aquí. Aquí los veo. Muchas gracias por Mario, estar por aquí. todo. Gracias a usted por el foro, su atención. No me voy sin despedirme y agradecerle a quienes hacen la televisión. Son mis compañeros, todos, del staff matutino de TV+. Muchas gracias, muchachos. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta el próximo Solución.